Libro de Efesios, capítulo número 6, ya luego diré los versículos que vamos a leer. Aleluya. No es la primera vez, hermano, que escucho a alguien decir lo siguiente. Tengo una sensación de desánimo, un sentimiento de tristeza que me invade el alma. Siento un agotamiento en mi cuerpo fuera de lo normal y no entiendo por qué, ya que no tengo grandes problemas. No tengo grandes necesidades, he ido al médico, mi salud está bien, me dice que no tengo nada, he descansado lo suficiente, pero esa sensación de cansancio, de desánimo y de tristeza me está aplastando. Otros dicen, o he escuchado y probablemente usted también, dice, tengo un sentir extraño de rechazo hacia los hermanos de la fe. Cada vez me cuesta más reunirme en la iglesia. Cuando era algo que me fascinaba, algo que me encantaba, pero no sé lo que me está sucediendo, dicen algunas personas, que siento un rechazo hacia congregarme. Me he vuelto hipersensible, me molesta todo. Si un hermano me mira, ¿por qué me mira? Y si no me miró, ¿por qué no me miró? Me molesto o me ofendo con demasiada facilidad. No estoy ni siquiera dispuesto a soportar. Y vuelven a repetir, no sé lo que me está pasando. Porque yo no soy así generalmente. Otros luchan con un pensamiento o con un sentimiento de pesadez cuando tratan de leer o estudiar la Biblia. Incluso comienzan a preguntarse, ¿vale la pena leer este libro? Desisten incluso de estudiar la palabra. Son atacados por pensamientos como, ¿realmente este libro es tan importante? Ya tú sabes lo suficiente, no necesitas aprender más. Comienzan a acariciar ese tipo de pensamientos en su cabeza. Inclusive se suscita interés y atracción por otro tipo de lecturas que curiosamente contradicen lo que dice la Biblia. Otros comienzan a cuestionar la fidelidad y el amor de Dios hacia ellos y se preguntan, si Dios me ama tanto, ¿por qué estoy sufriendo esta o aquella situación? No entiendo por qué Dios no contesta mi oración cuando llevo mucho tiempo orando. Y piensan, tal vez no soy tan importante para Dios. ¿No le interesa a Dios mi necesidad quizás? Son planteamientos que muchas personas o muchos creyentes se hacen en algún momento. Y alguien tal vez pueda decir o pensar en esta mañana que cuando escucha este tipo de declaraciones, probablemente dirán, bueno, esa persona quizás está pasando por una mala etapa o una mala época en su vida. O quizás puedan pensar, bueno, cada uno es diferente y tiene su propia forma de afrontar la vida. Y parece lógico esa respuesta ante toda esta serie de comentarios que he hecho. Pero todas estas situaciones descritas suelen ser señales de que algo está sucediendo en la vida de la persona, porque es algo que no es habitual, pero que por determinados momentos o periodos de tiempo están experimentando. Y estas situaciones, como digo, son señales de que algo está sucediendo en la vida de estas personas. Y ese algo es que están bajo el ataque del enemigo. Bajo el ataque del enemigo. Está siendo atacada. No digo que cualquier dolencia se deba al enemigo. No digo que cualquier problema que una persona pueda tener se debe a causa del enemigo de nuestras almas. Pero gran parte de las cosas que suceden muchas veces se debe a ataques del enemigo sobre nuestra vida. Y quizás esto le pueda sonar a usted raro. Le pueda sonar extraño, incluso ridículo puede pensar alguna persona. Pero como creyentes en Cristo nosotros no podemos ignorar la realidad de una dimensión espiritual en la que nosotros nos movemos y caminamos como cristianos, hermano. Y existe o tenemos un enemigo de carácter espiritual. No hay que ser un erudito en teología para darnos cuenta de esta realidad. Cualquier persona que lleva un tiempo determinado en la fe se dará cuenta de esto. Cualquier persona que estudia la palabra se dará cuenta de que hay un enemigo espiritual. Y la Biblia nos aporta y nos da una visión clara de cuál es este enemigo y cuál es su función. Su nombre es Satanás o el diablo. No nos gusta hablar de estas cosas, pero la Biblia lo menciona como tal. Y si habla de él y nos advierte sobre él, nosotros debemos tener presente estas cosas.
Su nombre es Satanás o diablo y es un ser espiritual. Pudiéramos decir que Satanás, el diablo, es la personificación del mal. Si el mal se pudiera resumir en una sola figura, por decirlo de alguna manera, esa figura sería Satanás, el diablo. Satanás no es una caricatura humorística para representar lo negativo. Muchas veces cuando se habla de él, en los dibujos o aún en las películas se pone esa caricatura de ese bicho feo con 2 cuernos, ¿verdad? Y un tenedor gigante o un tridente. Es una forma de caricaturizar, de que sea una a eso es, usted sabe, a Satanás, pero él no es así. Él no es una caricatura, hermano. No es el invento de la religión, como dicen muchas personas, para controlar a las masas. Satanás es un ser espiritual y es un ser real. ¿Y saben cómo es su carácter? Su carácter es malo. No hay nada bueno en él. Su carácter es astuto, mentiroso, asesino y ladrón. Y cualquier término que pueda describir el mal le quedaría corto a Satanás. De acuerdo a la Biblia, él está persiguiendo de manera constante la vida del creyente para hacerle daño. En 1 de Pedro 5:8 nosotros leemos lo que dice la Escritura: sed sobrios y velad. ¿Por qué? ¿Porque se me ocurrió? No, dice la Escritura, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo no trata de entretenerlo. El enemigo no busca la oportunidad de hacerle pasar un rato agradable o divertido. La función primordial del enemigo sobre su vida es hacerle daño, es destruirlo por completo. Él busca gobernar en el ámbito de lo espiritual y ataca cualquier área de nuestra vida. En la Biblia es llamado también el Dios de este siglo. 2 de Corintios capítulo 4 y verso 4 lo dice de esta manera: Él es el Dios de este siglo con capacidad para cegar el entendimiento. Si usted va al libro de Efesios que tenemos abierto, en el capítulo 2 y versículo 2 le llama el príncipe de la potestad del aire, y él tiene capacidad para ejercer poder y influencia en aquellos que se niegan a obedecer a Dios. Eso es lo que dicen las Escrituras. Pero si usted se da cuenta de estos 2 términos, el Dios de este siglo y el príncipe de la potestad del aire, nos habla de autoridad. Nos habla de la disposición a gobernar allí donde se le da lugar. El enemigo es astuto, tiene la habilidad y capacidad sobrehumana para engañar a cualquiera. Tal es su astucia que la gran mayoría de las veces no nos percatamos, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos siendo atacados, influenciados, incluso engañados por él. Y nos vemos en la necesidad de clamar nuestra ayuda a Dios, que Él, de hecho, Dios ha dado un don a su iglesia, el discernimiento de espíritu, para descubrir cómo Él está engañando, cómo Él está obrando en contra de tu propia vida y en contra del pueblo de Dios. Satanás, el diablo, puede estar obrando o usar cualquier situación o circunstancia para atacarnos. Satanás puede usar la discusión en tu hogar o un conflicto familiar. No estoy diciendo, y entiendan bien, creo que son lo suficientemente inteligentes para entender lo que digo. No estoy diciendo que cualquier discusión es el diablo que está detrás. No veamos el diablo detrás de cualquier silla, de cualquier cosa. Pero él puede usar eso. Él puede usar una discusión o un conflicto familiar. Él puede usar una confrontación con un compañero de trabajo o con un vecino tal vez. Él incita la actitud hostil o de rechazo de alguien para venir en tu contra, para atacarte o humillarte también. Satanás puede hacer que se levanten comentarios o críticas para desacreditar tu testimonio y tu credibilidad. Él usa al delincuente, él usa al asesino, pero también usa al religioso. Él usa al político. Aún las leyes y los gobiernos son utilizadas por el mismo enemigo. Él usó una serpiente, o se disfrazó, si quieres utilizar esa palabra, o se camufló, el término que tú quieras utilizar. La Biblia lo dice en el libro de Génesis. Pero no solamente como serpiente, él se disfraza de ángel de luz, dice la Escritura, para engañar también. Él tiene profetas, pastores y maestros que la Biblia llama falsos. Él actúa incluso detrás de aparentes buenas causas, porque él tiene una habilidad para engañar tremenda, y su influencia es más habitual de lo que nosotros creemos o consideramos.
Y el hecho de que sea nuestro enemigo, porque la Biblia lo llama como el adversario, el que se opone, el acusador y otros nombres que también tiene, haciendo referencia a él, el hecho de que sea nuestro enemigo significa que nos encontramos en medio de una batalla, pero es una batalla de carácter espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas es un enemigo espiritual. Y déjeme decirle esto, no importa si usted lo cree o no, cada cual puede tener su opinión al respecto. No importa si usted está de acuerdo o no, le puede parecer incluso ridículo lo que estoy diciendo o fantasioso, pero eso no va a cambiar el hecho de lo que la Biblia nos enseña al respecto. Y la Biblia nos enseña que Satanás es nuestro enemigo, seas cristiano o no seas cristiano. Porque algunas personas piensan, bueno, Satanás es el enemigo de todos los cristianos y de los que no son cristianos también, hermano. ¿Usted cree que son amigos de él? De los que no son cristianos están cautivos en sus manos. Él es el espíritu que opera, dice la palabra, en los hijos de desobediencia. Pero él los odia tanto como odia a los cristianos también. Y en el libro de Efesios, capítulo 4 al 6, nosotros encontramos todo un contexto que nos habla de varias cosas. Nos habla de la unidad de la iglesia. Si usted lo lee tranquilamente en su casa, y pido que así sea, siempre es bueno para reforzar lo que usted está escuchando en el día de hoy y pueda discernirlo también. Del capítulo 4 al 6 se nos habla de la unidad de la iglesia. Entre otras cosas se nos habla de normas morales por las que debemos guiarnos o regir nuestra vida. Nos habla de la vida cristiana en el hogar y de una vida consagrada a Dios. Y en medio de todo ese contexto, o como parte de ese contexto, encontramos el pasaje que está en el libro de Efesios, como digo, capítulo 6, del versículo 10 al 18. Dice la palabra de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder ¿de qué? De su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Ve cómo habla la palabra de él? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura ¿de quién? De Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Otro nombre que se le da, él es el maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Seguimos hasta el 20. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Como digo, hermano, en todo ese contexto que nos habla acerca de la importancia de vivir una vida consagrada, el apóstol Pablo, guiado, dirigido por el Espíritu Santo, nos pone esta palabra. Y la Escritura deja bastante claro que hay una batalla. Es una batalla que no es contra el hermano, contra el vecino, contra la suegra, no es contra ellos. Es una batalla de carácter espiritual. La define que no es contra sangre y carne, sino que es una batalla espiritual. Y en esa batalla espiritual luchamos o peleamos o nos defendemos de seres poderosos. En este pasaje nos habla de una jerarquía de poderes espirituales que están lideradas por Satanás. Y Satanás es un enemigo organizado. Él dispone de un ejército de ayudantes que la Biblia le llama demonios, que están comprometidos con el mal, están comprometidos con el pecado y están comprometidos con el mismo diablo. Esos son los enemigos a los que nos enfrentamos. Y nos enfrentamos no de cualquier manera. La Biblia nos dice en este pasaje que hemos leído que disponemos de armas adaptadas a este tipo de batalla. Usted no puede ir al enemigo, a Satanás, el diablo, a luchar con él con un palo, con un arma de fuego, con una piedra. No puede ir con ello porque es una batalla espiritual y ante esa batalla espiritual necesitamos armas espirituales. Y esto nos enseña que en esta lucha espiritual no se trata de nuestra capacidad.
No podemos pelear una batalla espiritual en base a nuestra propia inteligencia, intelecto, conocimiento o fuerza física, hermanos. El versículo 11 y 13, hablando acerca de las armas, es llamada la armadura ¿de qué? De Dios. Si vamos al libro de Romanos 13, esa misma armadura se le llama las armas de la luz. En 2 de Corintios capítulo 6 le llama armas de justicia. Son esos elementos, esas herramientas que Dios nos ha dado para enfrentar esa batalla espiritual. Y no son cualquier clase de arma. Tal vez la gente lo tiene en poco, dice eso es una tontería, eso es ridículo. Pero 2 de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y añade, sino que son poderosas en Dios. Y el énfasis está en esto, en Dios. Poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Lo que nos enseña es que tenemos la capacidad en el poder de Dios, no en nuestra fuerza, no en nuestra inteligencia o capacidad, sino en el poder de Dios de hacer frente al enemigo y vencer. Amén, hermanos, eso es lo que nos enseña la palabra. Versículo 11 del pasaje que hemos leído dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El verso 13 dice, para que podáis resistir en el malo y estar firmes. Parafraseando todo este contexto que nos enseña el capítulo 4, 5 y 6, lo que Pablo nos está diciendo es que el diablo nos atacará y se opondrá en nuestra vida para que vivamos una vida que glorifique a Dios. Él no quiere que nosotros glorifiquemos a Dios con nuestro estilo de vida, con nuestra conducta, con nuestra palabra, con nuestro proceder diario. Él no quiere que glorifiquemos a Dios. Y Pablo lo que nos está diciendo eso, él se va a oponer al propósito de Dios para tu vida. Una y otra vez repetimos y seguiremos haciéndolo. Dios tiene un propósito para nosotros. ¿Sí o no, hermano? Dios lo tiene. Él ha preparado obras de antemano, dice la Escritura, para que andemos en ella. Dios tiene una voluntad determinada para cada uno de nosotros. Dios tiene una voluntad para cada congregación local, para cada iglesia, donde quiera que se encuentre. Ese es un propósito claro y definido que tiene, pero ¿sabe? Hay alguien que se opone a que ese propósito se cumpla. Hay alguien que quiere robarte todo aquello que Dios quiere darte. No quiere que tú puedas disfrutar de lo que Dios tiene para tu vida. Pablo lo que nos está diciendo en otras maneras o de otra forma es que Satanás se va a oponer, entre otras cosas, a que tú vivas en santidad. Él querrá enredarte en el pecado, en la suciedad o en el fango moral. Eso es lo que busca el enemigo. Satanás se opondrá o levantará incluso discordia entre el pueblo de Dios. Incitará a la desunión y a la rebeldía aún en el seno del hogar y en el seno de la iglesia. Pero ¿sabes qué? Él puede querer todas esas cosas, pero que la Biblia nos enseña y tenemos que poner un énfasis, hincapié en ello, es que podemos hacerle frente con la armadura de Dios. Podemos hacer frente a esos ataques. No se trata, hermano, y quiero que lo entiendan bien, porque ante esto hay tantas cosas se han dicho sobre esto, sobre guerra espiritual y toda esta serie de cosas. No se trata de que yo voy buscando al diablo detrás de cada árbol para pelear con él, ¿vale? Se trata de que nosotros debemos poner el énfasis en vivir nuestra vida cristiana, pero en medio de esa vida cristiana van a venir ataques. Entonces la idea es que yo voy a enfrentar esos ataques con la armadura de Dios y en el poder de Dios para vencer y seguir caminando. No se trata que me voy a una casa de brujas o una casa de demonios ahora por ahí buscando demonios en todas las esquinas. No, uno se tiene que enfocar y centrar en vivir la vida de Cristo. Eso es lo que nos enseña la palabra. Pero no ignoramos esta otra realidad. En esta vida espiritual en la que nosotros caminamos, somos conscientes de que hay un enemigo real. Y ese enemigo ataca. Ese enemigo lanza dardos, como dice la palabra, de los cuales debemos protegernos. Y para ello Dios ha provisto toda esa armadura espiritual. Y quiero mencionarte en esta mañana 3 áreas en las que Satanás, el diablo, de manera constante centra sus ataques. No solamente son estas, hay muchas más. Cualquier área de nuestra vida, Satanás va a tratar de destruir. Él tratará de destruir tu familia. Él tratará de destruir todo lo que sea bueno o represente algo bueno para tu vida. ¿Saben por qué? Porque así como Dios lo ama a usted,
¿Lo sabían, no? Dios lo ama a usted y Dios no lo ama de cualquier manera. Dios lo ama con amor eterno, dice la Escritura. Quiero decirte que Satanás te odia y te odia a muerte. Satanás odia a tu familia, odia a tus hijos. Satanás odia lo que tú representas. Satanás quiere destruirte. Dice que el ladrón viene para robar, matar y qué más, y destruir. Y eso lo dice la palabra haciendo referencia a nuestro enemigo, el diablo. Esa es la voluntad y el propósito de él. Pero Jesús dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Ahora, quiero que entiendas, hay 3 áreas de manera específica que Satanás, el diablo, tratará de atacar en todo momento en tu vida. Y el hecho de que sea áreas susceptibles a ser atacadas nos habla también de la importancia que tiene estas cosas en nuestra vida. Y quiero que entiendas, por favor, la importancia de lo que te voy a decir. No te lo tomes a la ligera, porque si no, aquí estamos perdiendo el tiempo. Hemos venido a pasar un rato agradable y sin más. No se trata de eso. Pon atención a lo que te voy a decir. Satanás, una de las áreas sensibles que él quiere atacar en nuestra vida es, él ataca tu relación con Dios. Él está interesado en destruir tu relación con Dios. El enemigo sabe que la fuente de nuestra fortaleza, la fuente de toda bendición en nuestra vida se centra en nuestra relación con Dios. Y él quiere a toda costa destruir eso. Él tratará por todos los medios de alejarte de Dios. A veces serán a través de ataques directos, de tentaciones atractivas y sugerentes en áreas débiles de tu vida. Mira, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no lo hace lo otro? A ti te gusta al fin y al cabo. Y así sucesivamente, él utiliza todas las artimañas posibles para alejarnos de Dios. Él infundirá incluso temores. ¿Temores para qué? Para paralizarte en tu caminar cristiano. Él te dirá: tú no puedes vivir en la vida cristiana porque tú eres demasiado pecador. Tú caes tantas veces, tú no eres fiel, tú no eres constante. Y una serie de argumentos que traerá a tu mente para meterte miedo, para paralizarte. Las cosas se van a empeorar en tu vida. Dios no te ama, Dios no te escucha. ¿Es que eres ignorante o qué? Son pensamientos que Él susurra a nuestro oído. Él traerá enseñanzas a tus oídos, a tu mente, para que te alejen de la Biblia, para que te alejen de la palabra, para que te alejen de Dios. Esa y muchas más, estaríamos nombrando muchas tácticas, vamos a decir, o artimañas que Él tiene para hacer, pero el objetivo principal es que tú y yo nos alejemos y nos apartemos de Dios. Él saturará incluso nuestra vida de actividades de todo tipo. ¿Sabes para qué? Para robarnos el tiempo. Eso es una de las tácticas que Él utiliza. Incluso nos robará el tiempo aún con cosas aparentemente buenas. ¿Qué es más importante, la obra de Dios o el Dios de la obra? El Dios de la obra, ¿cierto? A veces el exceso de actividad, aún incluso en cosas buenas, en cosas que tienen que ver con la obra de Dios, hace que nos olvidemos de Dios. Y Él te dirá: bueno, tú eres necesario, tú haces falta, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y al final nos envuelve en un sinfín de actividades que son buenas, entre comillas, pero nos hemos alejado de Dios. Son tácticas que Él utiliza y un largo etcétera de cosas que tratarán de desviar nuestra atención de Dios. ¿Usted recuerda cuál fue la primera reacción de Adán y Eva cuando pecaron? La Biblia dice que se alejaron, se escondieron de la presencia de Dios. Eso es lo que hace el enemigo. Es su propósito, que tú te alejes, que tú te escondas, que te apartes de la presencia de Dios, porque te estarás apartando de la fuente de toda bendición. En el Evangelio de San Juan capítulo 15 y meses atrás estuvimos hablando acerca de ello. Jesús habla de sí mismo como la vid verdadera. ¿Recuerdan ese pasaje, hermano? Y repite una y otra vez la expresión: si permanecéis en mí, o el que permanece en mí. Una y otra vez, hasta 10 o 11 veces se repite esa expresión. Y esa repetición de este tema en cuestión nos enseña o nos enseñaba que una vida fructífera es el resultado de nuestra constante relación de dependencia de Dios. ¿Me entendió, hermano? El que tú tengas una vida transformada, porque la idea de dar fruto, de tener una vida fructífera, era una vida transformada por Dios. Os he puesto para que llevéis fruto,
dice la palabra, y mucho fruto. ¿Cuál era ese fruto? Un carácter transformado a semejanza de Cristo, una vida totalmente transformada. Y esa transformación se produce porque, es que soy muy inteligente, no, por eso no, mijo. Es que aprendí esto, aprendí lo otro, por eso tampoco. Esa transformación de vida es el resultado de vivir conectado a Dios, de recibir de Él lo que Él tiene que dar en nuestra vida, de tener esa dependencia constante de Dios. Justamente es ahí, en ese punto, donde Satanás centra sus ataques. Él quiere romper esa relación de dependencia, esa relación de amor con Dios, que es la que te hace una persona fructífera, es la que te hace tener una vida totalmente transformada. Entonces Él centra sus ataques en esa relación que tú tienes con Dios. Él tratará de desvirtuar la imagen de quién es Dios, de quién es Jesucristo, de quién es el Espíritu Santo en tu vida. Te hará creer que Dios miente. ¿Qué fue lo que le dijo a Eva? Con que Dios os ha dicho que moriréis. No moriréis, sino que seréis como Dios, le dijo el enemigo. Estaba mintiendo acerca de Dios, desvirtuando la palabra de Dios. Él hará creer que no necesariamente Jesús es el camino al cielo. Tú eres una buena persona. ¿Cómo un Dios justo no va a dejar entrarte al cielo si tú eres buena persona? Y usted dice, pues mira, tiene sentido lo que está diciendo eso. Pero saben, todo es una trampa, todo es un mecanismo de engaño para desvirtuar la obra de Jesús, para desvirtuar la palabra de Dios, quién es Dios en nuestra vida. Por lo tanto, debes tener cuidado con esto, hermano. Él va a atacar tu relación con Dios. La segunda cosa o segunda área sensible que el enemigo atacará es tu relación con la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si dejaras de comer? ¿Un día, 2 días, 3 días? Si dejaras de comer definitivamente, ¿qué pasaría? No hay que ser un erudito, ¿verdad? En medicina para saber. Te muere, te vas a morir. Bien, eso es lo que pasaría exactamente en términos espirituales si nosotros dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Y por qué hago esta simbología? Porque el Evangelio de Lucas dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios, este libro, hermano, es el alimento espiritual, es la forma que Dios se ha revelado al hombre. Y Satanás tratará por todos los medios de atacar esa relación que tú tienes con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente el poder que tiene la palabra en la vida de un creyente. Satanás sabe que la palabra de Dios, la Biblia, revela quién es Dios y su perfecta voluntad para nosotros. Él lo sabe. Él sabe que podemos conocer a Dios por medio de la palabra porque Dios ha elegido revelarse a sí mismo a través de su palabra. Por lo tanto, Satanás va a procurar por todos los medios posibles que tú no te acerques a la palabra. ¿Por qué? Porque él sabe que puedes conocer a Dios a través de ella. La palabra nos ayuda a santificarnos y alejarnos del pecado. La palabra refuerza nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios. La palabra aporta sanidad emocional, mental, espiritual. La palabra da dirección y sentido a nuestro caminar diario. La palabra corrige, enseña, redarguye, evita que seamos engañados. La palabra nos da poder espiritual. La palabra es un arma contra el mismo Satanás. Y él lo sabe. Por lo tanto, él va a centrar sus ataques en que tú no estudies la palabra de Dios. Por esa razón, él intensificará sus ataques para que evites el estudiarla. Te dirá que no es importante, que no merece el tiempo que le estás dedicando, que no merece la pena el esfuerzo que le estás dedicando a conocer las Escrituras. Él buscará cualquier oportunidad para distraerte, para que pongas tu atención y enfoque en otras cosas. Te dirá que sacarías mayor provecho de tu tiempo haciendo otra cosa o leyendo o haciendo otro tipo de lectura. Mejor te lees un libro de historia, te lees esto, estudias algo que sea productivo en tu vida. Satanás trae todo ese tipo de pensamiento. Te desanimará, creará incluso conflictos en tu hogar, te mantendrá ocupado. ¿Sabes por qué? Porque el diablo conoce el poder de un hijo de Dios que está armado con la palabra del Señor.
La tercera y última cosa con la cual termino en esta mañana es que, primero, Él atacará tu relación con Dios. Segundo, Él atacará tu relación con la palabra. Y tercero, Él atacará tu relación con la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia, dice la Biblia, es la novia de Cristo, la esposa del Cordero. Porque la Biblia dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Cristo ama a la iglesia. Amén, hermanos. Satanás la odia y la odia a muerte. Y sus ataques están centrados en la destrucción de la iglesia. Él conoce que la iglesia es el instrumento por medio del cual Dios manifiesta su gloria a este mundo. Dios ha elegido en su soberanía glorificarse y manifestarse por medio de su iglesia. Entendiéndose que la iglesia no son estas 4 paredes. La iglesia son el número de creyentes en todo el mundo a nivel universal, en todas partes. Todos los creyentes formamos lo que se llama la iglesia. Esto es una congregación local que representa o es símbolo de esa iglesia universal. Satanás odia, ya seas congregación local o iglesia universal, él la odia porque él sabe que la iglesia tiene ese poder transformador, que es el poder del Espíritu Santo, impartiendo vida en el seno de la iglesia. Él sabe que la iglesia tiene el mensaje más poderoso que jamás el mundo pueda escuchar, que es el evangelio de Jesucristo. Por eso el mismo Señor Jesús nos dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Sabe? Satanás quiere tapar la boca de la iglesia. Quiere que la iglesia esté entretenida en otras cosas, en hacer sus propias actividades, envuelto en su rutina, y nos olvidemos de compartir el evangelio con otras personas. Eso es lo que quiere el enemigo. Mira, te sientes tan bien que no ves la necesidad de salir fuera de compartir la palabra. Él intensifica sus ataques para que la iglesia sea confundida, para que la iglesia sea dividida, perseguida y destruida. ¿Cómo lo hace? ¿Qué tácticas, qué artimañas utiliza el enemigo para ello? Mira, él manda más mensajeros que se filtren o que se infiltren dentro de las iglesias. La Biblia le llama los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos pastores, trayendo doctrina de demonios en medio de la iglesia. Y si una iglesia no tiene el discernimiento para justamente, y valga la redundancia, discernir esas enseñanzas, fácilmente la iglesia puede ser engañada. Él incentiva la carnalidad en medio de la iglesia, el mismo diablo. Él provoca que hayan celos, que hayan pleitos, contiendas, soberbia, orgullo, altanería, falta de respeto. Eso lo fomenta el enemigo en el contexto de la iglesia. Si no, lean las cartas de la iglesia a Corinto. Pablo le decía: oigo que entre vosotros hay pleito, hay celos, hay contienda, y esto y lo otro. Incluso Pablo dice: ni siquiera puedo hablarles a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es una obra del enemigo. Él fomenta la mundanalidad. Y cuando hablo de la mundanalidad, no estoy diciendo que la iglesia se convierta en una discoteca o todo el mundo vaya de fiesta en fiesta. Estoy hablando de, cuando hablo de mundanalidad, estoy hablando de poner el enfoque en el hombre. La iglesia, él trata de que la iglesia centre el énfasis de toda su enseñanza y predicación solamente en la persona, en lo bueno que tú puedes conseguir, en lo bueno que tú eres, exaltando el ego humano y destronando a Cristo en medio de la iglesia. Se habla mucho acerca del poder del hombre, se enfatiza mucho la idea del materialismo, y usted habrá oído una y otra vez acerca de ese evangelio de la prosperidad del cual mencionábamos la semana pasada. Tú tienes que tener la mejor casa, el mejor coche, el mejor trabajo, esto y lo otro. Es como si el enfoque estuviera a ras del suelo solamente en esta tierra, cuando la Biblia dice: busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y no las de la tierra. El enfoque de la iglesia debe girar en torno
al Señor Jesucristo. De hecho, Él debe estar en medio de la iglesia. Pero no solamente su presencia espiritual está en medio de la iglesia, sino la enseñanza debe girar en torno a Cristo y a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. La predicación de la iglesia debe girar en torno a Cristo y la salvación que Él consiguió para nosotros por medio de su sacrificio. Ese es el enfoque de la iglesia, pero Satanás tratará de hacer lo contrario. Tenemos ejemplo en la propia Biblia. Una de las iglesias del Apocalipsis decía: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Se habían centrado tanto en sí mismos que se habían olvidado de Dios. Y a algunos Dios le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Es una forma de expresar, de decir: tendré intimidad con ustedes. Porque habían sacado al Señor fuera de la iglesia. El enemigo trata de que tu pasión por Dios se enfríe cada día. De que hagas esto, que hagas lo otro, pero que en tu corazón no haya ya pasión por el Señor. ¿Qué fue lo que le pasó a la iglesia de Éfeso? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eran muy rectos en su proceder, en su forma de hacer las cosas, muy escriturales, sabían mucho de la palabra, pero no había pasión por el Señor. Y el Señor censura esa actitud. Tengo contra ti que has dejado. No es que se perdió, no se perdió. Has dejado de forma deliberada tu amor por mí. Le estaba diciendo a esta iglesia. Satanás trata de destruir la iglesia, forzándonos a ser tolerantes con el pecado, a aceptar lo malo como si fuera algo bueno. No pasa nada, todo el mundo lo hace, eso es normal en la sociedad. El que sea normal en la sociedad no tiene que ser normal en la iglesia, hermano. ¿Me están entendiendo? Pero la presión del enemigo, los ataques del enemigo, quieren que aceptemos o que seamos tolerantes incluso con el pecado. Todas estas características que les he mencionado, usted las puede encontrar en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias del Apocalipsis. Termino en esta mañana, hermano, porque esta es una de varias reflexiones. Es posible que no te hayas dado cuenta, pero quizás, y digo quizás porque no todo se debe a un ataque del enemigo. Hay cosas que, como consecuencia de que vivimos en un mundo caído, pasan cosas que no son agradables en nuestra vida. Pero sí hay que ser consciente que hay cosas que tienen que ver con ataques del enemigo a nuestras vidas. Y es posible que no te hayas dado cuenta, pero quizás ese desánimo, esa desilusión que se ha apoderado de tu alma por semanas o por meses, que no es común en ti, es posible, y a ti te toca discernir eso como creyente y buscar la dirección de Dios al respecto, que se pueda deber a un ataque del enemigo. Es posible que esa falta de constancia y de seriedad en buscar a Dios y su palabra, esa situación familiar o laboral que te está robando la paz, puede deberse a un ataque de ese enemigo. Es posible, o quizás, que ese conflicto personal que tienes en tu vida y que no te deja ser constante en el camino del Señor, o ese sentimiento de rechazo hacia otras personas y así sucesivamente, tantas cosas que pudiéramos experimentar, cabe la posibilidad, hermano, de que se deba a un ataque del enemigo. Esto no es fantasía. Te puede sonar ridículo, vuelvo a repetir, pero esto es una realidad, hermanos. Y así como tenemos al Dios Todopoderoso, no hay nadie superior a Dios, tenemos el Dios Todopoderoso, ángeles que ministran, al otro lado hay un enemigo del cual el mismo Señor nos dice, velad y orad. Y hemos leído hace un momento en el capítulo 6 del versículo 10 en adelante, o mencionando al apóstol Pedro, donde nos dice que como un león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, y encabeza ese versículo diciendo que debemos estar velando, cuidando, teniendo cuidado, hermano, de ese enemigo. Todo esto que te he mencionado puede ser un ataque, como digo, del mismo enemigo en tu vida, pero ¿y si lo es? Y si tú después de orar, de buscar
la dirección de Dios, de examinar tu vida, porque eso no es algo habitual en ti, que te sientas que estés viviendo esa situación. Si después de todo ello tú te das cuenta que hay algo, detectas de manera espiritual de que hay algo espiritual que está atacando y afectando tu vida, ¿qué puedo hacer? Ve al Señor, al Dios Todopoderoso. Ármate con la armadura de Dios, como dice la Escritura, ya hablaremos sobre ello. Ármate con la armadura de Dios y enfréntate al enemigo. Enfréntate a él para que puedas mantenerte firme en este camino de la fe. Yo no te digo que te metas en una cruzada de ir detrás de todo diablo por ahí, no. Estoy hablando de esos ataques que vienen sobre tu vida. Tienes la armadura de Dios, las armas de la luz, las armas de justicia, como dice también la palabra. Están a tu disposición. Ármate con esa armadura y enfrenta al enemigo. La Biblia nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué pasará? Él huirá de vosotros. Dios te ha provisto de todo lo que necesitas para hacer frente a los ataques del enemigo. Y me gustaría que te fueras de este lugar no con una paranoia metida en la cabeza, buscando demonios por ahí, o ahora todo se me cae el tenedor al suelo, ¿qué demonios será? No, hermano, no entren en esas paranoias, ¿vale? Y en esas cosas absurdas. Pero sí que seas consciente de que hay una realidad espiritual, de que el enemigo está constantemente buscando la oportunidad de entorpecer tu caminar cristiano. 3 cosas principales. Él no quiere que tú tengas relación con Dios. La pregunta es, ¿lo ha conseguido? Él no quiere que tú tengas relación con la palabra. ¿Lo está consiguiendo, hermano? ¿O tu vida se caracteriza, tu día a día se caracteriza porque tú tienes una relación con la palabra de Dios? Porque cuando hay una oportunidad para estudiar y para nutrirte de las Escrituras, tú la aprovechas. ¿Está consiguiendo el enemigo que tú ignores la palabra? Y él atacará tu relación con la iglesia. ¿Te cuesta cada día más venir a la iglesia? ¿Te cuesta tener comunión con los hermanos y adorar juntos al Señor? ¿Representa para ti realmente una carga tan pesada? Cuando dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Es ese tu pensamiento cuando te levantas el domingo por la mañana? Quiero ir a la casa de Dios, quiero estar con mis hermanos, adorando y bendiciendo el nombre del Señor. ¿Es ese tu pensamiento o es otro, hermano? Pidamos a Dios discernimiento espiritual. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la habilidad de detectar cuando hay un ataque del enemigo para poder hacerle frente. Y lo haremos en el nombre del Señor y en el poder del Señor y con la armadura de Dios. No con mi inteligencia, que es poca, sino en el nombre del Señor. Como dijo David cuando se enfrentó a aquel gigante de 3 metros. El tipo le dijo, te voy a cortar la cabeza, esto y lo otro, tus carnes se las tiraré a los aves del cielo, pensando que David se iba a achicar. Dice, te equivocaste, compañero. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y hoy yo te voy a cortar la cabeza a ti y te voy a exponer delante de toda esta gente. Esa es la actitud de un creyente. El enemigo se presenta como un gran gigante en tu vida. Te voy a destruir, te voy a paralizar. Pero en el nombre del Señor nos levantamos y decimos, tú de aquí no vas a pasar, porque conmigo está Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso. Amén. Padre, te doy gracias en esta mañana, Dios mío. Bendito sea tu nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado seas por siempre y para siempre, Dios Todopoderoso. Tú eres el santo, como hemos cantado. Tú eres el santo, 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 Dios mío. Bendito seas. Gracias, Señor, por tu palabra que nos adviertes de este enemigo, Dios mío. No le vamos a dar la importancia que no tiene, pero sí somos conscientes de que Él está ahí. Él es un enemigo derrotado, dice tu palabra. Tú lo venciste en la cruz del Calvario. Lo expusiste públicamente, lo humillaste, Señor.
Y a través de esa victoria en la cruz nosotros hemos alcanzado la victoria sobre Él también. Él trata de entorpecer, Él trata de obstaculizar, de poner freno a nuestra relación contigo, nuestra relación con la palabra y nuestra relación en la iglesia. Y tu palabra nos da luz en esta mañana para que nos demos cuenta de ello, para que seamos sensibles a tu voz, Dios mío, para que tengamos el discernimiento de poder detectar cuando estamos siendo atacados. Si no, ¿cómo nos vamos a proteger con el escudo de la fe si no nos damos cuenta de esos dardos? Tú has provisto, Dios, todo lo que necesitamos para vivir una vida en victoria, aún en medio de la lucha espiritual. Señor, que al salir de este lugar, Dios mío, te lo pido, Señor, con toda humildad, salgamos conscientes de lo que hemos escuchado en esta mañana, de esta realidad espiritual, que no lo tengamos en poco. Porque es posible de que mucho de lo que estamos experimentando, que atribuimos a esto o lo otro, se deba sencillamente a un ataque del enemigo sobre nuestras vidas. Por favor, Dios, ayuda a tu iglesia, ayúdanos. Danos ese discernimiento, Señor. Ayúdanos a tomar en serio este asunto, Señor, para tener esa vida fructífera, esa vida victoriosa que tu palabra nos enseña. Porque la Escritura dice que en ti somos más que vencedores, Dios mío. Y si hay alguien en esta hora que a sí mismo se está diciendo o está pensando, realmente estoy viviendo bajo el ataque del enemigo en este momento, Señor, yo te pido que tú le des la fuerza a ese hermano o hermana. Dale la sabiduría, Señor, para que pueda enfrentar esa situación en tu nombre. Dale la sabiduría para que pueda armarse, porque no lo podemos hacer por él o por ella. Dale la sabiduría para que pueda armarse con esa armadura tuya, Señor, y enfrentar esos ataques en tu nombre, Dios mío, para que alcance no solamente la victoria, sino la madurez que representa, Señor, el enfrentar esas situaciones. Somos conscientes de que ataques mientras estemos en este mundo van a haber, pero también somos conscientes que tu ayuda estará en todo momento, Señor. Tu protección, tu fortaleza, tu seguridad, Señor, estará en todo momento con nosotros. Nos aferramos a ello, a lo que dice tu palabra, y te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Yo les invito que, si son tan amables,